Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al programa Páginas de Nuestra Historia que desarrollamos en UMAG Televisión en un convenio de colaboración con el Museo Regional de Magallanes, dependiente del Servicio Nacional del Patrimonio. Ya es la cuarta temporada, fíjense, cuarta temporada del programa Páginas de Nuestra Historia, una docena de capítulos por temporada que se transmiten a través de UMAG Televisión, a través de todas sus plataformas, de su canal de YouTube y también, en realidad, también UMAG Televisión es muy generoso y también comparte estos programas a también otros canales regionales para que lo transmitan, en verano en particular. Así que bueno, es la cuarta temporada y hemos tratado paleontología, arqueología, historia, navegación, pueblo originario, muchos temas de historia. Y ahora en la cuarta temporada nos dimos cuenta que nos faltaban muchos temas muy importantes. La música en Magallanes, ¿cómo podríamos pasarla a un segundo plano? El deporte, ¿ya? El deporte en Magallanes para, para aprender sobre ello, que es el objetivo de este programa. Tenemos dos invitados excepcionales, por supuesto. Primero, acá a mi derecha, don Vladimiro Memisa Cárcamo, ¿cierto? Periodista, bueno, un hombre que, se ha desarrollado en su faceta de periodista, transmitiendo, trae el programa de televisión, exalcalde. La verdad que si leo su currículum nos demoraríamos mucho, pero por sobre todo un magallánico de tomo y lomo, que Lo más importante. es lo más importante, ¿cierto? Vecino de siempre, así que bienvenido, Vladimiro. Gracias, Oscar, un gusto. No, para Un mí. gusto estar en este canal que he visto muchísimas veces. Aprendo, bebo de la savia del saber de cada uno de tus invitados. Bueno, y para mí es un honor estar en el canal de la Universidad de Magallanes. Nuestra universidad, sí, muy bien. Nuestra universidad, exactamente, Sí, nuestra acá. Universidad de Magallanes. Y también, también amigo de la casa. Don Pedro conoce esta biblioteca como poco y la verdad que hay que felicitar su trabajo constante en la búsqueda de información y la verdad, la generosidad de transmitirlo a través de sus libros. Don Pedro Jara, muchas gracias por acompañarnos hoy día también. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y como dice don Vladimiro, no tengo sí lo más importante que nací en Temuco, pero magallánico por adopción. Pero efectivamente. Hijo adoptivo. Hijo ¿Ah? adoptivo, Hijo lo adoptivo. tomamos, lo tomamos. Sí. Claro que sí. Oye, don Vladimiro, ¿sabe qué? Vladimiro, cuando Sí, Vladimiro, generalmente se habla de historia de Magallanes, siempre navegantes, que viajó por acá, que las ovejas, mil cosas. Pero el deporte queda un poco en segundo plano y Magallanes tiene bastante historia sobre el deporte en el siglo XX. Hemos tenido personajes muy, muy destacados. Y finales del 19 Y también. final del 19. Quizás uno que yo recuerdo a algunos, pero muchos se escapan de mi memoria. Omar Aguilar es como el tiempo uno que yo recuerdo que era el gran deportista de Magallanes en los 80, 90. Pero la verdad es que son muchos los pioneros y quienes se han destacado en el deporte en Magallanes, ¿cierto? Muchísimo. Yo por eso, y de verdad, me alegra, se lo he dicho muchas veces, ¿no? Y he tenido el honor de prologar algún libro o algunos libros de Pedro Jara, y yo me alegro de que él haya y siga insistiendo en este trabajo de investigación inagotable con la historia del deporte. Yo creo que a nosotros nos ha faltado contar la historia, la rica historia del deporte de Magallanes en sus más distintas facetas, en el atletismo, en el fútbol, básquetbol, boxeo. Aquí hubo campeones notables que representaron a Chile en Juegos Olímpicos, partiendo con Patricio Visigoich, ¿no? en los Juegos Olímpicos, en Alemania, en la década de 1930. Goich incluso tuvo, mira Goich, Pedro Goich, que fue un lanzador, tuvo el privilegio, no sé si son muchos en el mundo, que haya tenido la oportunidad en dos Juegos Olímpicos de defender a dos países distintos. Primero defendió a Chile saliendo desde Punta Arenas y fue capitán del equipo chileno. Y posteriormente defendió los colores de la ex Yugoslavia, ¿no? Fue lanzador de Yugoslavia. Eso en el atletismo hemos tenido, tú acabas de nombrar a Omar Aguilar, que pertenece, digamos, a las nuevas generaciones del atletismo magallánico, pero ha habido muchos, ¿no? En el ciclismo, en la época de los Secalos y de los Mainar, de Manuel Marín, de Federico Alvarado, de Adolfo Ulloa, de Augusto Caucamán,
una época muy, muy rica del ciclismo magallánico. Ni qué hablar del fútbol, ni qué hablar del fútbol. Aquí somos muy injustos, ¿no? Da la impresión de que el primero de todo fue Atilio Cremaschi, ¿no? Y antes de Atilio Cremaschi fue Cañón Alonso. Cañón Alonso fue uno de los primeros magallánicos en ir a estudiar a Santiago, estudió Derecho, no terminó siendo periodista, terminó siendo un tremendo periodista, Cañón Alonso, goleador con el primer campeón de la Universidad de Chile, Machuca Ruiz, 1945, sale de Punta Arenas y va a jugar a la selección chilena y juega el Sudamericano en 1945, y a propósito de aquello, solo una anécdota. Siempre recuerdo al Sapo Livington. Yo tuve el privilegio de trabajar con él muchísimo tiempo, ¿no? En distintos medios, y el Sapo siempre me decía, oye, todos los magallánicos son tan chiquititos. Claro, porque él me veía a mí, evidentemente, y él siempre recordaba, me decía, oye, llegó una vez en 1945, él era capitán, ¿no? De la selección chilena, llegó un chiquitito, Machuca Ruiz, claro, Machuca Ruiz, y después fue compañero de Atilio Cremaschi en el Campeonato Mundial de 1950, y brillaba en el periodismo otro magallánico chiquitito, deporte grande, inconmensurable, Raúl Hernán Lepé, que nació en el barrio yugoslavo, hoy barrio croata. Pero voy a dejar a Pedro para que compartamos Oye, la conversación. Sí. ¿No? Pedrito, también sobre lo mismo, el deporte, mi visión es que ha ido cambiando. Los deportes que se practicaban hace 50 años no son los mismos que hoy. Antes era un Magallanes que puede haber sido muy, como decía Vladimiro, mucho ciclismo. El boxeo también era muy, muy popular entre los magallánicos del siglo pasado, del siglo XX. La medianía, el boxeo. Sí. Bueno, solamente para agregar que David Machuca Ruiz era jugador del Scout, del cual soy presidente. Mira. Tenía que acotar un poquito. No, me parece oportuno. Algo importante. Y agrego algo. Y del barrio San Miguel. Claro. Sí, colocándonos la camiseta. Jugaba en el Rivero. Sí. Mira, en términos del boxeo, ya que lo nombraste, es uno de los primeros deportes que se practican acá en Magallanes. En 1898 llega un negro, ¿no es cierto?, Enrique Barrington, que incluso acá en el museo me facilitaron una de las fotos para uno de mis libros. Y él hizo la primera pelea autorizada en la Patagonia, porque antiguamente el boxeo no era como bien clandestino. Y él con Bob Ferry hizo esa primera pelea. Y después, ¿no es cierto?, por eso es considerado el padre del boxeo, porque se quedó acá, formó una clínica, de ahí salieron muchos boxeadores, y dentro de los importantes estaba don Esteban Escarpa, que fue uno de los que ha dejado un registro pero maravilloso de no solo del deporte de nuestra región. Y yo me voy a saltar y voy a irme al tiro, porque sé que el tiempo es corto, pero creo que el boxeo es como una mesa que tiene 4 patas. Enrique Barrington, el padre del boxeo, don Esteban Escarpa, apodado el apóstol de los atletas, don José Perich el Láter, y que tengo que decir que en el caso de don José Perich el Láter, mira, yo investigando me di cuenta de que es uno de los culpables, entre comillas, bien culpables, de la idea del gimnasio cubierto, sin él saberlo, porque él vino con la primera delegación de boxeo que llegó en 1944, en noviembre del 44, no había dónde albergar tanta cantidad de gente, y por eso es que hicieron el boxeo al aire libre en el Ramón Cañas. Y de hecho hay unas fotos ahí, no sé si yo la he publicado ahí en el grupo de Club Deportivo de la Rima, hay unas fotos de ese boxeo. ¿Qué significa? Llega con una delegación de Puerto Montt. De Puerto Montt, porque él estaba allá. Y resulta que a raíz de eso, la asociación de box, ¿no es cierto?, que presidía don Carlos Botti, el hombre grande que le decían, empiezan a conceptuar esta idea de poder tener un gimnasio que reúna las características para recibir más delegación. Y quizás sin saberlo, don José Perich el Láter, hoy día el gimnasio lleva su nombre, pero fue uno de los precursores de esa idea, solamente con el hecho de traer esa primera delegación de boxeo. Y para mí, ¿no es cierto?, esta mesa, ¿no es cierto?, estas 4 patas las completa don Manuel Gallego. Creo que es, desde mi punto de vista, los 4, ¿no es cierto?, personajes más importantes o la base del boxeo en Magallanes a través de la historia.
Vladimiro, sobre los sitios en los cuales se practicaba el deporte, la verdad que eso también ha ido variando para que nos oriente un poco de algunos espacios que desaparecieron. Yo recuerdo lo más reciente, el mítico gimnasio cubierto, acá hoy día el casino, que servía mucho para la práctica de deporte. Yo lo recuerdo del boxeo, como grandes jornadas de boxeo. La jornada de los viernes. Imperdible jornada de los viernes. Todos los viernes en el gimnasio de la Confederación Deportiva de Magallanes había boxeo. Sábado y domingo, básquetbol. Era la época que para el básquetbol había que sacar la entrada el día sábado para ir a ver un clásico, Socol Liceo, Audax Español, clásico de Colonia, Liceo Comercial, clásico estudiantil. Bueno, y no solamente fue el deporte por excelencia, pero toda actividad artística, cultural, política, gremial, sindical que se realizaba, las grandes concentraciones en aquellos tiempos, desde ahí habló Salvador Allende, Carlos Altamirano, la huelga del magisterio, ¿no? Las reivindicaciones de los profesores, llenando el gimnasio de la Confederación Deportiva de Magallanes, el ballet de la Unión Soviética que pasó por Magallanes, el ballet yugoslavo de aquellos tiempos, antes que sea Croacia, ¿no? Antes que ocurriera la guerra que permitió la independencia de Croacia, pasaron por el gimnasio de la Confederación, exhibiciones de billar. La verdad es que ha sido el escenario deportivo más importante que ha tenido la historia de la región de Magallanes. Yo tengo vagos recuerdos de ir en los hombros de mi nono, ¿no? Juan Mímisa, Yaquir, ir a la cancha Rómulo Correa, pero tengo vagos recuerdos de la cancha Rómulo Correa, pero evidentemente que a mí se me acerca el estadio de la Confederación Deportiva Ramón Cañas Montalva, se me acerca el gimnasio de la Confederación, que fueron mis primeros escenarios donde yo tuve la oportunidad de comenzar a amar la actividad deportiva y haberme permitido posteriormente, siendo niño todavía, ¿no? Poder relatarle a toda mi región esas emociones que proporciona el deporte, fantástico y maravilloso. Pero yo escuchaba a Pedro de estas cuatro patas de esta mesa o de este cuadrilátero en el que se afirma el boxeo magallánico. Qué pena que prácticamente haya desaparecido, sé que se hacen algunos esfuerzos, qué pena que se haya ido Manuel Gallego, que fue realmente un apóstol de esta actividad hasta los últimos días de su vida. Pero el boxeo magallánico fue rico, maravilloso, tuvo notables exponentes. Recordaba Pedro sus inicios y recordaba a don Esteban Escarpa. Muchos dirán Esteban Escarpa Cruz Roja, Esteban Escarpa bombero, Esteban Escarpa padre, ¿no? Del Poroto, de José Escarpa, de Roque Esteban Escarpa, Premio Nacional de Literatura, un hombre maravilloso. Un club de la pandilla de mi barrio cuando yo era niño, él me fotografió muchísimas veces siendo niño, él iba a la cancha de la pandilla, un equipo de la pandilla de mi barrio, niños de 10 años, llevaban el nombre de don Esteban Escarpa, uno de los grandes futbolistas de ese equipo, era quien mejor dominaba la pelota. Se llama, vive todavía, y un saludo para él, Felipe Díaz, puntero izquierdo del Español, maravilloso, equipo maravilloso de ese Español, Telchi a la derecha, Milipín Cárdenas, Manolo Pérez, José Pelé Díaz, Felipe Díaz a la punta izquierda, un equipo maravilloso con el Coco Gallardo, que se lo llevó el Río Chabunco tan temprano, tenía 18 años cuando era alumno del Comercial y era un proyecto futbolístico extraordinario. Bueno, mira, hacer historia en el deporte magallánico se agolpan los recuerdos de las más diversas disciplinas, porque yo creo que tendríamos que tener programas con Pedro para hablar de disciplinas determinadas, ¿no? De los tremendos valores que ha tenido el deporte magallánico. Y yo quiero aprovechar la oportunidad que tú me brindas, Dusan, y esta Universidad de Magallanes para hacer un nuevo llamado, porque no ha sido nunca escuchado, han existido oídos sordos a propósito de la historia, cuando aquí el gobierno regional ha invertido tantísima cantidad de recursos en un tremendo complejo deportivo en el barrio 18 de septiembre, yo le pido al barrio 18 de septiembre, a sus autoridades deportivas, que se haga justicia con la historia. El fútbol en el barrio 18 de septiembre, cuando era una población 18 de septiembre, producto de la autoconstrucción de los propios vecinos, nació gracias al corazón, al empuje, al ñeque
de uno de los más excepcionales futbolistas que haya tenido esta región a través de su historia, Daniel Galindo Miranda. Atilio Cremaschi llegó al fútbol profesional porque Daniel Galindo no viajó a Santiago, no se quiso ir. Vinieron a buscar a Daniel Galindo. Y como Daniel no partió porque su mujer estaba embarazada de Sonia, que posteriormente fue una basquetbolista excepcional, seleccionada nacional, jugadora de Colo-Colo, Daniel Galindo se quedó. Y fue Atilio Cremaschi con todo el brillo rutilante que tuvo la historia del fútbol chileno. Daniel Galindo, con sus manos, pala y picota, hizo la primera cancha de tierra en la población 18 de septiembre. Sus hijos colaboraron en aquella tarea. En su casa se hizo la primera liga de la Asociación 18 de septiembre. Él, por su modestia, no asumió la presidencia. Dejó a su hija, Sonia, que sea la secretaria. Es el padre de Mario Galindo. Pero Daniel tuvo brillo propio. Entonces, cuando hoy se denomina ese complejo deportivo que se ha hecho con la inversión de todos los magallánicos, se llama La Bombonera. Yo me pregunto, ¿qué es La Bombonera? Si hasta la Bombonera de Boca Junior tiene nombre y apellido, lleva el apellido de J. Armando, presidente de Boca Junior, ¿por qué no el barrio 18 de septiembre no hace justicia y le pone a lo menos al escenario del fútbol, porque ahora tienen un gimnasio que está en construcción, maravilloso que así sea, el nombre de Daniel Galindo? Hay que reconocer la historia. ¿Y sabes lo último que te quiero decir? ¿Por qué estoy en esta campaña desde hace mucho tiempo? Porque fue el último pedido que en su lecho de enferma me hizo Sonia Galindo antes de expirar en el Hospital Clínico de Punta Arenas. No, totalmente de acuerdo con ese espacio para el deporte de Magallanes que relata también la historia del barrio 18, ¿cierto? De empuje, pues, de crecimiento. Sí que totalmente de acuerdo. Oye, y Pedro, siguiendo con el tema del deporte, el barrio 18 también, la asociación de fútbol se ha formado a través de los clubes. La verdad que los clubes han sido el alero del crecimiento del deporte en Magallanes. Hay algunos textos en algún centenario del Sokol, tú también has escrito bastante, pero los clubes también eran estos centros aglutinadores y que fomentaban el deporte en la comunidad. Sí, mira, lo más raro de todo esto, si bien es cierto, el primer equipo de fútbol organizado en la región de Magallanes fue en septiembre de 1899, ¿ya? El Punta Arenas Sporting Club, cuyo capitán fue don Charles Milward, que hoy día, ¿no es cierto?, su casa era donde está en la Avenida España, un diario hoy día. ¿Ah? Pero sí, como estábamos hablando de los recintos deportivos, sí, hacia 1911, es el Club Ciclista Nacional, que tenía las ramas de ciclismo y atletismo, son los que solicitan a la Junta de Alcaldes, en esa época, un sitio para poder desarrollar los deportes, porque si no, no podían avanzar. Y la ciudad se iba delineando, ¿no es cierto? Se iba ordenando, primero desde el muelle, después desde la plaza. Iba delineando sus calles, calle Atacama, Avenida La Pampa, hoy día Avenida Bulnes, Avenida Libertad, que es la Avenida España, y consiguen un sector frente al cementerio. Y era lo que recordaba don Vladimiro, lo que hoy día se llama la recordada cancha Rómulo Correa. Y le llamaban la cancha Rómulo Correa porque la Avenida Libertad, que es la Avenida España, llegaba hasta ahí, todos decían vamos a ir a la cancha Rómulo Correa. Y ahí se desarrolló ciclismo, atletismo, motociclismo, fútbol obviamente, por ahí hay algunos videos. Y a raíz de eso también empieza la organización de los clubes y nace la Liga de Magallanes en diciembre de 1912, con algunos clubes que ya pasaron los 100 años. Tenemos hoy en día en existencia el club más antiguo, cuando hablo en existencia, porque han ido otros desapareciendo, el Chile, que es de 1912, en segundo lugar el Bories, de Última Esperanza, que estuvo de aniversario el 1 de septiembre, que también es de 1912, el Sokol, que es del 29 de septiembre del 12, el Victoria del 15 de diciembre del 12, de ahí saltamos al Español, del 10 de octubre del 14. Natales tenemos en agosto de 1917 el Club Natales. El Scout, por eso pasé por todo eso para llegar al Scout. ¿Ah? Quise pasar por todo eso porque
Hoy en día soy orgulloso presidente del Club Social y Deportivo Scout, fundado el 25 de octubre de 1918. Y después, en la vecina orilla, que recién estuvo de cumpleaños también, el Club 18 de septiembre de Porvenir, al cual también le enviamos un saludo porque está cumpliendo 102 años de vida. Entonces partimos con la cancha Rómulo Correa. Posteriormente a eso viene un hecho muy importante, que fue la fundación o la asociatividad que se generó entre las distintas disciplinas para formar la Confederación Deportiva Magallanes, que fue un impulso tremendo a través del general Ramón Cañas Montalva. ¿Para qué? Para construir un estadio. Y ese fue el estadio Ramón Cañas Montalva, que fue fundado o inaugurado, como dice uno, el 12 de enero de 1936. ¿Ya? Y él estuvo en el año 39. Si bien es cierto, el recinto más importante por la historia y por todo lo que tenemos es el gimnasio cubierto, que fue inaugurado en septiembre de 1950. Al desaparecer el gimnasio, en cuanto a infraestructura y en cuanto a historia, el estadio Ramón Cañas Montalva viene a ser uno de los más importantes. Y en el año 39 estuvo ahí el presidente Pedro Aguirre Cerda, pero también, sin saberlo, se reunió con 2 presidentes más. La historia lo dijo después. ¿Por qué? Porque recién en septiembre había asumido la cartera de salud el doctor Allende, Salvador Allende, que después fue presidente. Y como siempre los presidentes viajaban con una comitiva importante, pero también traían delegaciones deportivas. Y la delegación deportiva que venía esa vez venía a cargo de el que fuera presidente después, Eduardo Frei Montalva. Y se reunieron ahí en el estadio. Interesante historia. Nos vamos a hacer una pequeña pausa, porque cuando la conversación es entretenida pasa muy rápido. Y vamos a hacer una pausa, algunos breves minutos, acá en UMAC Televisión, para luego volver con Página de Nuestra Historia en el capítulo especial que vamos a trabajar el tema del deporte en una segunda oportunidad. Así que esperen unos minutos y volvemos por UMAC Televisión. Esta escultura lleva por nombre María Inmaculada. Es obra del artista de origen alemán Alois Lang. Representa a la Virgen María y la acompañan 3 ángeles bajo sus pies. Está posada sobre una media luna, la cual se destaca por poseer una tonalidad diferente a la del resto de la obra. La luna representa en la iconografía católica refugio y protección. Es el arquetipo de la Madre Universal, que ha representado desde el medioevo el arte religioso. Está confeccionada en nogal y posee una dimensión de 50 centímetros de alto, 20 centímetros de ancho y 12 centímetros de profundidad. Como pieza de carácter religioso, está situada en el dormitorio principal junto a otros elementos de la misma índole, como pinturas y otras representaciones. Alois Lang nació en Baviera, en un pequeño pueblo de Oberammergau, una ciudad conocida por su excelencia en la talla de madera. Si bien se mudó a Estados Unidos en 1890, a la edad de 19 años, siempre mantuvo una conexión artística con su pueblo de origen. La historia cuenta que en el año 1633, durante la epidemia de la peste, los habitantes del pueblo juraron llevar a cabo una escenificación periódica de la Pasión de Cristo, si eran protegidos de la enfermedad. Este hecho fue el origen de una famosa tradición que se realizó por primera vez en 1634. La escenificación se realiza cada 10 años, con la participación de hasta 2.000 habitantes del pueblo. Alois Lang participaba frecuentemente en esta festividad. Es por esta conexión que su obra está marcada profundamente por lo religioso. La familia Braun Menéndez conoció este pueblo en Baviera y presenció esta festividad a la que le brindaron gran admiración. Es por eso que una de las esculturas del famoso Alois Lang fue una muy querida adquisición que fue donada al Museo Regional en el año 1983. Esta obra religiosa acompaña la enorme colección que posee el Palacio Braun Menéndez, la que se puede apreciar en el área
de la época del Museo Regional de Magallanes. Amigas, amigos, nuevamente bienvenidos después de la pausa. Estamos conversando con Vladimiro Mimisa y Pedro Jara el tema del deporte. La verdad que un tema que habíamos dejado como en segundo plano. Generalmente se habla como un tema no muy importante, como una entretención. En realidad es un elemento fundamental. La verdad que aglutinador, que reúne a los magallánicos durante tantas jornadas, como recordaba nuestros invitados, las jornadas del boxeo, los recuerdos familiares están muchos, muy unidos al tema del deporte. Pedro, comenzando contigo, hemos transitado, no vamos a poder conversar sobre todos los deportes, pero el atletismo también ha sido una disciplina en el cual hay mucha historia en Magallanes sobre el atletismo. Sí, hay mucha historia y con 3 representantes en Juegos Olímpicos, como decía don Vladimiro. ¿Ah? ¿No es cierto? Don Antonio Artiseis, también don Pedro Goix. Y ahí hay una... don Pedro Goix fue el maestro de don Antonio Artiseis. Y cuando don Pedro Goix participaba y competía por Croacia, quien le ganó, ¿no es cierto?, en esa Olimpiada fue su pupilo, Antonio Artiseis. Salió más aventajado. Claro. ¿Ah? Salió aventajado ahí. Y el otro es Omar Aguilar, que también nosotros, cuando se cumplieron 100 años del Club Social y Deportivo Scout, pues yo siempre digo Club Social y Deportivo Scout porque cuando digo Club Deportivo Scout, don Lorenzo Giner me dice, yo no conozco ese club, yo conozco el Club Social y Deportivo Scout. Le mando un tremendo saludo a don Lorenzo. Y Omar Aguilar también estuvo fue parte del Club Deportivo Scout en sus inicios del atletismo y que fue también el otro gran atleta que participó en Juegos Olímpicos. Así que de atletismo uno está un poco orgulloso de esa parte. Y yo ahora estoy recopilando información para hacer el libro de atletismo. Y yo, como decía, como te contaba ayer, no sabía cómo empezar el libro. Siempre cuesta partir un libro. Y estando en Porvenir, en un local donde hay unos ricos sándwiches, hay uno que se llama Mecaboche, así, espectacular. Tienen algunos libros y entre eso había un libro de fotografía de los pueblos indígenas. Y ahí me nació, ¿no es cierto?, la idea que, claro, es el atletismo es uno de los pocos deportes que, ya sea por necesidad o recreación, que son originarios de esta tierra. No los trajo nadie de afuera. Hoy día, ¿no es cierto?, están las competencias de canoa. Teníamos canoeros. Están las competencias de lanzamiento de la bala. Teníamos, ¿no es cierto?, lanzar la bala para los guanacos. Teníamos, hoy día tenemos competencia del arco, los arqueros. ¿Ah? Y después, entrando en esto, me fui dando cuenta... Jugaban la chueca. Y me fui dando cuenta que en Magallanes, ¿no es cierto?, de repente se reunían, los cazadores de guanacos se reunían en los sectores donde habían una laguna y ellos corrían alrededor de la laguna para mantener la parte física, porque si no un guanaco no lo vaya a encontrar nunca si no estáis preparados físicamente. Y así parte el libro de atletismo, ¿te fijas? Entonces, ahí estamos preparando algo para que es el próximo proyecto del que origen, tenemos. claro, claro, igual uno de los indígenas, los pueblos originarios, claro, le un flechazo a un guanaco y no era que cayera en el segundo, había que seguirlo por varios kilómetros hasta que caiga. Oye, interesante. Don Vladimiro querido, cuando revisamos los archivos fotográficos del museo de los años 30, de los años 40, de los años 50, la verdad que vemos como otro Punta Arenas, vemos deportes que eran extraordinariamente populares y hoy día están muy de capa caída. El ciclismo, por ejemplo, de repente vemos fotos de los años 30, 40 y vemos el estadio Cañas Montalva abarrotado de ciclistas, muchas fotos,
eso va pasando en el tiempo, que hay deportes que tienen su apogeo, su época y luego van decayendo. El ciclismo fue muy importante. Es que yo creo que el ciclismo, fíjate que yo he visto correr todavía fundamentalmente hacia el sector sur de Punta Arenas permanentemente todos los domingos. Hoy está el Toño Brasich al frente de la Asociación de Ciclismo de Punta Arenas, que fue también un gran campeón del ciclismo, ¿no? El Toño. Yo creo que también soy justo con el ciclismo necesita un velódromo. Hoy cuando se habla se invierten miles y miles de millones y qué bueno que así ocurra con el deporte. Tú acabas de decir algo ahí que no pase inadvertido. Se mira con poca importancia sobre el hombro la actividad deportiva siempre. El Estado de Chile ha sido muy injusto. En las universidades, cuando se estudia periodismo, ¿no? ¿Vas a ser periodista deportivo? ¿Te vas a dedicar al deporte? Oh, te vas a dedicar al deporte. O sea, de segunda categoría. Presupuesto de la nación. El deporte y la cultura son los parientes pobres. El deporte sigue siendo un pariente pobre y no se reconoce como la usina generadora de tremendos valores para mejorar la sociedad y la salud chilena. El deporte tiene que ocupar un lugar de preponderancia. Hoy cuando estamos, ¿no? con una violencia generalizada, con un problema de obesidad, de tráfico, de consumo de droga por parte de los jóvenes, qué importante es el deporte. Y se le deja, sin embargo, a la educación física como optativo en nuestros establecimientos educacionales. Tiene que ser un trabajo compartido, multidisciplinario, deporte, salud, educación, vivienda. No puede levantarse una población sin una cancha de fútbol, sin áreas verdes. Eso todavía no lo entiende el Estado de Chile. Pero bueno, refiriéndome específicamente, ¿no?, a lo que ha significado aquí el deporte en la región, mira, siempre yo evidentemente que siempre se puede más y uno llega lleno de sueños. Yo tuve la oportunidad, por voluntad de la ciudadanía, de ser alcalde de la ciudad. Creo que hicimos una importante cantidad de multicanchas en la ciudad de Punta Arenas, muchísimas multicanchas, y digo hacemos porque este es un equipo de funcionarios, el Toto Rispoli, un gran bastón de apoyo de manera permanente para hacer tantísimas multicanchas en la ciudad de Punta Arenas, pero nos faltaron muchísimas cosas, entre otras, el gran reconocimiento que se merece la historia del deporte, cuando se construyen poblaciones y se piensan, ¿no?, en calles, generalmente se olvidan los grandes valores que ha tenido el deporte de Magallanes a través de todos los tiempos. Quiero solo tomar y contar una anécdota, ¿no?, de las muchas que hemos tenido en la actividad deportiva a propósito de Omar Aguilar. Tuve la oportunidad, década de 80 de haber sido, sí. Omar Aguilar en el maratón, no era una maratón, pero era conocida por la maratón de San Silvestre, que se corría el día 31 de diciembre, se sigue corriendo, pero ya no con el estruendo de antes, se corría a las 11:30 de la noche, porque terminaba la carrera con las 12 campanadas y los fuegos artificiales en Sao Paulo, con el advenimiento del nuevo año. Entonces yo, cuando Omar era auspiciado por la Interoceánica, durante mucho tiempo apoyó su carrera en el campo internacional, fuimos a transmitir con Pedro Carcuro la carrera de San Silvestre. Y allá se incorporó el Pato de la Barra, que es un periodista chileno que durante muchos años trabaja en Brasil, y transmitimos la carrera, pues. ¿Y cómo se transmite la carrera de San Silvestre? Hay un escenario gigantesco y donde en la parte baja ubican a todas las radios del mundo, porque es una carrera que se transmite para todo el mundo. Están todos los medios del mundo, radio y televisión. En aquella oportunidad nosotros íbamos por la radio Portales, hacíamos Estadio Portales. Bueno, y yo estoy con Omar, le había seguido previamente todas sus carreras previas en Chile, transmitíamos las carreras, corrió incluso aquí en Punta Arenas, y transmitimos esa carrera para la radio Portal, y cuando llegamos a transmitir a San Silvestre, bueno, yo estoy con Omar en el hotel primero y después estoy en el calentamiento. Ojo, en esa carrera corren miles, pero los de elite son 100, con posibilidades de luchar por ganar la carrera, ¿no? Y yo estoy en el calentamiento y veo a Omar con la camiseta de Chile, pues. Y me parecía lógico que corriera con la camiseta de Chile.
Entonces, entre esa multitud, nosotros seguíamos al de camiseta roja y nosotros lo hacíamos desde ese escenario gigantesco donde estaban todos los medios del mundo, porque teníamos pantalla de televisión. Es la televisión que sigue cercanamente en primer plano la carrera y fundamentalmente a los punteros. Y parte la carrera y entre los punteros, 3 punteros, 4 punteros, 5 punteros, estaba el de camiseta roja. Y para nosotros era Omar Aguilar. Y vamos Chile, y Omar Aguilar, y Omar Aguilar, Omar Aguilar. Y de repente Omar Aguilar, que nosotros suponíamos el de camiseta roja, desaparece de la pantalla. Y de Omar Aguilar nunca más supimos. Y termina la carrera, que ganó el ecuatoriano Vera, y para nosotros una gran decepción. Y nosotros estábamos, yo recuerdo, transmitiendo también para Punta Arenas. Entonces, Año Nuevo, llegaba el Año Nuevo y yo recordaba al San Juan Río de la Mano, de donde venía Omar Aguilar y saludaba a Magallanes, pero con una gran decepción, una gran amargura. Omar no había llegado. Entonces, cuando estamos cerrando la transmisión, Pedro me dice: Vladi, ¿por qué no cerramos con la transmisión? Cerramos la transmisión con la premiación que en estos momentos se comienza a hacer en el segundo piso de ese escenario gigantesco que yo describo. Y yo subo con el Pato de la Barra. ¿Cuál sería nuestra sorpresa? Con su cabeza llena de laureles, Omar Aguilar. Omar Aguilar en el podium. Había sido segundo de aquella carrera. ¿Qué había pasado? Que Omar Aguilar hizo el calentamiento, y después él me lo contaba como anécdota siempre, ¿no? Él hizo el calentamiento con la camiseta roja de Chile. Y cuando llegó el momento de la carrera, del disparo, para que partan los atletas, Omar se puso la camiseta celeste de Interoceánica. Entonces nosotros seguíamos el de camiseta roja. Y el de camiseta roja no era Omar Aguilar. No te imaginas cómo tuvimos que salir de esa transmisión, ¿no? Porque para nosotros fue una cosa extraordinaria, fantástica, maravillosa. Un año nuevo inolvidable con Omar Aguilar en Sao Paulo y la prueba de San Silvestre. A propósito del atletismo, ¿no? No, pero claro que sí. Oye, claro, muchas anécdotas existen en el deporte. Muchísimas. Acá, revisando textos, personajes que uno, magallánicos de otra época, Lonchari que fue trotando hasta Buenos Aires, o hay un funcionario ahí del frigorífico de Río Seco también que hizo la misma gracia. Vázquez Huenul en ciclismo, llegó hasta Buenos Aires, después cruzó a Santiago, gente de otra época con otra mentalidad, fíjate. Y sobre esto mismo de los cruces, Magallanes siempre ha estado aislado del resto del país, y en otras disciplinas también existió un nexo, un contacto con Argentina, la Patagonia Argentina. Recuerdo, espero que no sea el único caso, que en fútbol, Kirchner, ¿cierto? El padre del presidente, me parece. Bueno, él se casó con doña María Ostoich, gracias al fútbol, claro. En esas confrontaciones deportivas, sociales, que en ese tiempo realizaban correos y telégrafos de Chile y Argentina. Doña María trabajaba en Correo y Telégrafos de Punta Arenas, y en la fiesta social después del partido, el padre de Kirchner conoce a doña María Ostoich y se transforma en matrimonio, y ahí nace Néstor Kirchner, que además vino a jugar muchas veces básquetbol a Punta Arenas. Él jugaba en el boxing de Río Gallego. Así que podemos decir que tenemos presidente de Chile y presidente argentino también. Patagónico. Patagónico. Sí, claro, sin ninguna duda. Y efectivamente, Pedro, como le comentaba, estos viajes o conexión entre el sur de Argentina y el sur de Chile existía también en el deporte, era común. Sí, las yo reuniones en el lo fútbol, conversaba, en el yo lo ciclismo. conversaba con fuera de pantalla, que antiguamente eran más malos los caminos, había menos medio de transporte, era todo más lento, pero se viajaba más, se hacían más relaciones deportivas. De hecho, hacia 1913 se juega el primer partido entre una selección que se armó acá en Punta Arenas, que era la selección de la Liga Magallanes, con un equipo de Santa Cruz, ¿ya? A nivel de selecciones. Y en 1924 es como, pucha, es fome decirlo porque yo soy presidente del SCAUT,
pero también es un orgullo, pero es parte de la historia, porque si no van a decir viene a hablar del Scout. Pero en 1924 el primer partido a nivel de clubes lo hizo boxing con Scout y lo hicieron en Río Gallego, ¿ya? En donde se jugó un partido el domingo, el sábado, y era el fin de semana de Semana Santa, y terminó en empate. Entonces los dirigentes en esa época no habían resuelto cómo se definía quién era el ganador. Así que decidieron jugar otro partido al otro día. Y al otro día ganó el Club Deportivo Scout. Nosotros cuando cumplimos 100 años volvimos a reeditar el partido con boxing. Tenemos muy buenas relaciones, primero con Tito Velázquez, con quien hicimos las conexiones, hoy día con Leo Mata, que es el presidente. E hicimos el partido de Scout con boxing. Allá Scout ganó 3-2 y acá boxing nos ganó 3-2. Y sucedió lo mismo después. Que el primer partido, no hubieron ni vencedores ni vencidos. ¿Te fijas? Así que es parte de las relaciones que se fueron dando. Después fue el Sokol quien jugó por primera vez básquetbol en Río Gallego, ¿ya? Aprovechando que iban a jugar un partido de fútbol. Entre ellos estaba don Antonio Dobroni, un gran arquero de la primera época del Sokol. Pero me quedó en el tintero lo que dijo don Vladimiro con respecto a un homenaje a tanto deportista que ha habido en la historia de Magallanes. Y resulta que en Santiago sí había un reconocimiento a algunos deportistas, nosotros sin tener fútbol profesional. Yo un día fui a la presentación de mi primer libro, Fútbol en la Patagonia, en la Expo Fútbol que hubo, y me invitaron y me presentaron, y el conductor que era del CDF, no voy a decir nombre, dijo, bueno, y vamos a hablar un poco del fútbol de la región de Magallanes, sin tener fútbol profesional. Y yo, esto del truco lo llevo, pero yo dije, lo vi como un ninguneo. Así que yo dije, le voy a revirar. Y ahí le digo, bueno, yo ayer tuve la oportunidad de pasar al Estadio Santa Laura, subo, para mi sorpresa, no era sorpresa, ya lo sabía, pero para engalanar la tribuna. Claro que sí. Miro hacia un costado, la galería, Atilio Kremaski, nacido en Punta Arenas, tal fecha, formado en el Español, seleccionado chileno y hizo un hat-trick contra Estados Unidos en el Sudamérica. Mundial de 50. Claro. Pero para mi asombro, le digo, miro hacia la otra galería y se llama Honorino Landa, nacido en Puerto Natales y el puntapié inicial del Mundial de 62. Y ya empoderado yo ahí ya le contesto. Imagínese usted que el estadio más emblemático y más antiguo de la región metropolitana lleva el nombre de dos futbolistas profesionales que nacieron en Magallanes. Imagínese si hubiésemos tenido fútbol profesional. Y eso que no le estoy hablando de Mario Galindo, de Mauricio Aro, de Machuca Ruiz, de Cañón Alón, ¿no? Y ahí me enfoqué nuevamente en el libro. Oye, sí, totalmente. Recién hablaste de un futbolista de Puerto Natales. Efectivamente, el deporte, para no centrar todo en Punta Arenas, también en Natales existieron clubes muy importantes todavía, sí, Natales. Sí, sin duda. Sí, y en Porvenir también, esa típica rivalidad. Sí, Boris, Natales, Esmeralda. Claro. Hay dos hitos importantes que tiene Natales de principio de siglo. Uno, que el primer partido entre una selección de Puerto Natales y Punta Arenas, jugado acá en Punta Arenas, 1920, en el marco de los 400 años del descubrimiento del estrecho, lo ganó Natales. Y logré encontrar en Natales, está en el Boris el trofeo, que es bien particular porque es un balón, ¿no es cierto? Y sale con la fecha y todo, lo ganaron 3-2, el primer encuentro. 100 años. Y 102. Para no centrarme en el fútbol, la primera carrera de ciclismo se hizo desde Puerto Natales a Punta Arenas en el año 1935, en marzo, 5 de marzo, y la ganó Gianco Malle, del Sokol. 50 años después se hizo nuevamente la carrera en el año 85, y ahí hubo una disputa entre el actual core, Toño Brasi. Toño Brasi,
¿Y Valladares no? No, lo tengo en el libro, se me va, pero perdió por un rayo, como se dice, fue una carrera polémica. Pero con los caminos que están hoy en día debiera hacerse esa carrera nuevamente, fíjate. Mira, para darte 2 pasos. solo para, no sé si cerrar Puerto Natales, ¿no? Natales tiene historia. Un recuerdo para Víctor Borque. El estadio de Natal, el estadio municipal, se llama Víctor Borque. Y Víctor Borque se transformó en un suceso en la historia natalina y que guarda mucha relación con lo que tuvimos. Tenemos que agradecer la posibilidad que tuvimos junto a Mario Galindo de traer permanentemente, durante nuestra permanencia en Santiago y en nuestro momento de trabajo plenamente activo, él en la cancha y yo desde una cabina de transmisión y haciendo 1 millón de amigos, todos los años traíamos a las más grandes figuras del fútbol chileno que jugaban aquí en la Patagonia, pero todos los años. Y los jugadores, la verdad es que se peleaban por venir. Trajimos a Elías, a Juan Rodríguez, a Manolito Roja, a Severino Vasconcelos, trajimos a René Orlando Houseman, trajimos al Cóndor Roja, trajimos a Mario Ben, los más grandes futbolistas que ha tenido Chile en su historia, pasaron por Punta Arenas con ese equipo de estrellas. Bueno, vamos a jugar a Natales. Y don Pedro Morales, que era el técnico, dice, este chico tiene condiciones, puntero izquierdo, jugaba en Natales, jovencito. Víctor Borges. Ya habíamos tenido un fiasco anterior jugando en Natales, porque había un puntero derecho que nos volvía loco a todos, el Gallito González. Gallito González nos dejó con los pasajes, esperándolo en el aeropuerto Presidente Ibáñez de Punta Arenas, con los pasajes. Pedro Morales, también director técnico, para que vaya a Wanderers de aquellos tiempos. No fue Gallito, no apareció nunca. Después vinimos a jugar, nos dimos vuelta en un auto. Casi nos la contamos, con Mario Galindo en el volante, Chamaco Valdés, yo, Vasconcelos en el auto, Repollo Miranda, nos volcamos, un día de nieve. Ese mismo Gallito González que nosotros pretendíamos llegar al fútbol profesional, después tuvo lamentablemente una diabetes, le amputaron las piernas, falleció Gallito González y nosotros vinimos a hacer un espectáculo artístico, deportivo, de solidaridad. Vino Lucho Jara, vino Fernando Solabarrieta, no, un espectáculo maravilloso. Pero Víctor Borges. Y cuando ya no se pudo con Gallito González, descubrimos a Víctor Borges. Y Víctor Borges sí se fue con nosotros, fue a un gran Everton que fue campeón del fútbol chileno. Y como era muy nuevo, se le mandó a Wanderers. Yo estaba en la cabina de transmisión el día domingo, sábado, Wanderers, segunda división, y me interrumpe la transmisión para darme una información, un accidente que había ocurrido con Wanderers, jugando hacia el sur del país, se detiene una tarde de verano, los jugadores van al río, cae, estaba parado sobre una piedra, cae Víctor al río, nadie sabía que no sabía nadar, como no sabíamos nadar en aquella época, no teníamos piscina en Magallanes, y Víctor muere ahogado de un paso fugaz en el fútbol chileno, pero nos dejó un recuerdo maravilloso. Fue muy querido en Everton, muy querido. Wanderers tuvo una barra durante mucho tiempo que llevaba el nombre de Víctor Borges. Víctor tiene el estadio en Puerto Natales y un equipo de estrellas, de esas estrellas que yo te hablaba, recuerdo al Pato Yáñez en ese equipo, ¿no? Juan Carlos Orellana, el Negro Vasco, se jugó en Puerto Natales. Y se jugó en toda la Patagonia, pero jugamos en Puerto Natales. Hicimos un festival, un partido a beneficio, y eso contribuyó para un bien raíz, para una casa, para la familia de Víctor Borges, y es un recuerdo permanente. Yo trato, ¿no? Cada vez que voy a Natales, no siempre, pero trato siempre de ir a visitar, entre otros, al cementerio, a mi querido Víctor Borges, que cuando llega a Santiago, llegó a mi departamento de soltero, con todo lo que eso significaba, con los pros y los contras de vivir en un departamento de soltero. Pero la cogimos con mucho cariño. Pedro, Vladimiro, podríamos hablar muchísimo, hay muchos temas del deporte, el nacional de básquetbol, de la ciudad flotante del año 52. Muchísimo, pero los tiempos usted lo conoce mejor que yo.
en televisión, pero agradecerle primero que todo su generosidad por compartir su conocimiento a través de un programa de televisión y que llegue a las casas de algo tan democrático como la televisión, ¿cierto? Se prende y va a tener un contenido cultural interesante. Vladimiro, un par de textos presentes acá del museo. Muchísimas gracias. Y para nosotros, muchas gracias. Pedro, Muchas para gracias. nosotros es un gusto hacer este programa y con invitados del nivel y la calidad de ustedes. Así que muchas gracias por su generosidad. Y bueno, amigas, amigos, estamos en la hora. Queremos, junto con agradecer a nuestros invitados, también invitarlos a seguir en la plataforma de UMAC Televisión, seguir nuestros programas, revisar los programas de las temporadas anteriores y bueno, que sigan en UMAC Televisión a través de su amplia parrilla programática. Vladimiro, Pedro, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes y un gracias saludo a la Universidad de Magallanes. Un saludo a Sifush, de donde soy socio, y él hoy día es socio honorario. Muchas gracias, Pedro. Fuiste gestor de aquello. Sí. Gracias, muchas gracias. Así que muchas gracias, amigas y amigos. Nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias.